Vamos a comenzar prácticamente con los laboratorios que ustedes van a dar examen el día de mañana. Van a dar de parte de la teoría como también del laboratorio. En el tema, la asignatura está englobada solamente en la parte del laboratorio. Vamos a tocar ciertos puntos de lo que ustedes ya vieron en la parte del laboratorio, en las prácticas, con un poquito del pequeño fundamento en parte teórica del por qué se hicieron cada cosa o por qué fue lo que vieron cada cosa, de lo que ya ustedes efectivamente vieron. Ahora, van a dar prácticamente todo lo que son los hidratos de carbono y todo lo que es prácticamente también de los lípidos, hasta la parte de la obtención de los fosfolípidos. En ese caso, vamos a empezar con los hidratos de carbono. Cuando hablamos de los hidratos de carbono, ¿qué sobreentienden ustedes de qué son estos hidratos de carbono? Aparte de que también tienen otros nombres como llamados hidratos de carbono, llamados azúcares, llamados glúcidos, que encontramos en diferentes tipos de alimentos, como ya sean los almidones y la fibra, compuestos por moléculas como carbono, hidrógeno, oxígeno en su composición y también clasificándolo en cuatro partes, por así decirlo, que son los monosacáridos, a los disacáridos, a los oligosacáridos y a los polisacáridos. Y estos hidratos de carbono pueden tener diferentes tipos de funciones, como energética, puede ser estructural, informática y así, de lo que ustedes ya han visto. Ahora, englobando a la primera parte del laboratorio de los hidratos de carbono, o también a los azúcares que ustedes vieron, empezamos con, ustedes ahí, hidratos de carbono, la prueba de la solubilidad. ¿Qué entendemos por la prueba de solubilidad? La prueba de solubilidad se refiere prácticamente a la presencia de tantos grupos hidroxilos que tenemos en la estructura de estos hidratos de carbono. Por ejemplo, que son los capaces de formar estos puentes de hidrógeno y es por ello que le da la característica de ser solubles en agua. Estos hidratos de carbono podemos diferenciarlo en solubilidad dependiendo del peso molecular que puede llegar a tener. Si son, si son de peso molecular bajo o pocos, por así decirlo, son muy solubles en agua. Por ejemplo, tenemos a los hidratos de carbono como los monosacáridos, inclusive algunos pocos disacáridos, como la glucosa, maltosa o galactosa. Mientras que los de peso molecular elevado son los menos solubles o muy poco solubles, como el disacárido o la sacarosa. Y tenemos a los polisacáridos, como por ejemplo el almidón, que son insolubles en agua. Ahora, lo que ustedes hicieron en el laboratorio prácticamente vieron el procedimiento, los tubos de ensayo, le agregaron el agua, le agregaron una pizca de glucosa y lo llevaron a agitar y a observar. Y vieron una solución homogénea que se vio en el tubo de ensayo. ¿Cómo se da esto? Aquí pueden ver prácticamente a los grupos hidroxilo, que por ejemplo tenemos a la glucosa o a la fructosa, al grupo hidroxilo que tienen harto en su estructura, siendo que la glucosa, siendo una aldohexosa, por el grupo funcional que tiene, debido a que es aldosa, y se le denomina hexosa. ¿Por qué? Porque tienen 6 átomos de carbono para que se forme lo que es la estructura a nivel químico, por así decirlo. Y la diferencia de la fructosa es que esta es una cetohexosa, ceto del grupo cetónico que proviene prácticamente como pueden ver aquí. Está bien explicado en la imagen y cómo se pierden. La diferencia entre esos dos es su grupo funcional, pero ambos pueden observar prácticamente que tienen estos grupos hidroxilo. Al tener estos grupos hidroxilo, le da la particularidad o la característica de solubilizarse en agua. Como segunda parte vimos la prueba de las tinciones. Prueba de las tinciones la podemos ver como pruebas generales o pruebas específicas. Cuando decimos pruebas generales, nos referimos a que hay un tipo de reactivo como método cualitativo para ver el desarrollo de un color. En este caso nos basamos en que vamos a ver un tipo de reactivo para que vea el color, pero puede identificar a cualquier tipo de molécula. Haciendo referencia a los hidratos de carbono, tenemos a los monos, a los di, a los oligosacáridos y a los polisacáridos. Este reactivo de Molish o la prueba de Molish es un reactivo general para identificar cualquiera de esos 4 hidratos de carbono. Es en general. Si nos referimos a una prueba específica, es para un solo tipo de clasificación de una determinada biomolécula. Ahora, el reactivo de Molish, ¿de qué está compuesto? Identificamos cualquier tipo de carbohidrato.
compuesto por alfa-nastol al 5% en etanol de al 96. Se lo mezcla y eso es lo que tiene la composición del reactivo. Después nosotros le agregamos el ácido sulfúrico, que este ácido sulfúrico tiene la capacidad o la característica de deshidratar al hidrato de carbono y forma un compuesto furfural, o también llamado hidroximetilfurfural. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al momento de mezclarse eso la molécula se está deshidratando, el alfa-nastol del reactivo se le va a mezclar al hidrato de carbono y va a presentar la formación de un anillo violáceo. Se deshidrata, se mezcla el alfa-nastol y se forma lo que es el anillo violáceo. Ustedes ven la aparición del color y pueden ver como una prueba de reacción positiva a la reacción, porque están, como les había dicho anteriormente, una prueba de un método cualitativo para ver la determinación del desarrollo de un color. Siguiendo con lo demás, vemos el redox en medio alcalino. Prácticamente hacemos referencia a estos hidratos de carbono, siendo la aldehexosa, químicamente pueden oxidarse formando ácido aldárico, aldónico y uránico. Y también pueden reducirse a polialcoholes, o sea, tienen estas características de oxidorreducción. ¿Qué es lo que ustedes vieron en el laboratorio? Vieron el procedimiento para una reducción y para una oxidación. En este caso, con la reducción, utilizamos un reactivo, el ácido pícrico. Este reactivo es de color amarillo y es prácticamente de la composición de la creatinina. ¿Qué es lo que ocurre? Este se reduce en medio alcalino y en presencia de los azúcares reductores, por ejemplo, la glucosa, se convierte en ácido picrémico o picrato de sodio. ¿Cómo lo ven ustedes? En un tubo de ensayo le agregan la muestra, le agregan un ml de medio alcalino, que en este caso es el hidróxido de sodio, y le agregan un ml de reactivo, el ácido pícrico. Lo agitan y lo llevan a calentamiento. Una vez ustedes lo lleven a calentamiento, pueden verificar el cambio de color que pasa después, que pasa de amarillo a naranja. Si ustedes verifican ese cambio de color en su muestra, van a ver prácticamente poner en manifiesto la reducción que hubo del reactivo gracias a los azúcares reductores. Ahora, la misma muestra de glucosa, pero para el procedimiento de una oxidación. ¿Cómo ocurre esto? Utilizamos un colorante que es prácticamente un indicador, que es el azul de metileno. El azul de metileno en esta reacción nos indicará que la glucosa se oxida y así pues se produce una reacción en su estructura gracias al colorante que da como producto el azul del leucometileno. Esta reacción es reversible. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo mismo, los tubos de ensayo con la muestra, el medio alcalino, le agregan una gota del azul de metileno más reactivo, lo agitan y lo llevan a calentamiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al momento que ustedes lo lleven a calentamiento, prácticamente va a haber un cambio de color que se va a hacer azul o azul intenso. Si ustedes lo dejan enfriar, ahí en temperatura ambiente, luego de un rato, es como que ustedes lo calientan y va a haber un cambio de color. Ese cambio de color prácticamente va a ser incoloro o transparente. Luego de que ustedes verifiquen eso, prácticamente lo dejan a temperatura ambiente reactivo. El reactivo está incoloro. Lo dejan a temperatura ambiente y ¿qué es lo que va a pasar? Una reacción reversible que puede llegar a volverse al color anterior que ustedes habían visto, que es el azul. ¿Cómo se da eso? Debido a que interactúa con las moléculas de oxígeno que tenemos en el medio ambiente, puede nuevamente regresar al color azul que pertenecía al azul del leucometileno. Por eso es una reacción reversible. Seguido con eso, nos vamos a los hidratos de carbono con sus propiedades químicas. Ahora vamos a ver las pruebas específicas que podemos tener para la identificación de estos hidratos de carbono. Cuando me refiero a pruebas específicas, como le había dicho anteriormente, que va a literalmente identificar a un tipo de molécula de la familia de los hidratos de carbono. En este caso, vamos a identificar a todos los azúcares reductores. ¿Cuáles son estos azúcares reductores? Por ejemplo, tenemos la glucosa o la fructosa. Pero ¿cómo se da eso? ¿O cómo especificamos que específicamente la glucosa y la fructosa son azúcares reductores? Pues nos damos cuenta por la interpretación del fundamento de la reacción de Benedict. Esta es una reacción de oxidación, nos ayuda a reconocer azúcares reductores, es decir, aquellos compuestos que presentan subcarbono numérico libre. Está formado por sulfato de cobre
en un medio alcalino, que es el hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El grupo funcional de la glucosa o, o de la fructosa, en este caso el aldehído o el cetónico del azúcar, va a reducir el cobre más 2 que tenemos del reactivo, que este da una coloración media celeste o azul, y se va a formar al cobre más 1. Con ayuda del calentamiento vamos a observar un precipitado de color rojo ladrillo o rojo anaranjado. Y esto prácticamente corresponde al óxido cuproso que precipita. Ahora, recapitulando prácticamente, hacemos referencia a lo que dice carbono numérico libre. ¿Qué entendemos por eso? Es prácticamente las moléculas que están estructuralmente, que no tienen enlace a ninguna otra molécula. Como por ejemplo tenemos a los disacáridos o la sacarosa, que es la unión de la glucosa con la fructosa por enlace alfa 1,2. O sea, son dos moléculas unidas que conforman a una sola, que es la sacarosa. Pero en este caso, la glucosa al estar solita o la fructosa al estar solita no tienen enlace con otra molécula más. Por lo tanto, a eso es lo que nosotros denominamos azúcares reductores, que tienen esa característica. Y eso es lo que ustedes ven para verificar la aparición del color como positivo del color rojo ladrillo o rojo anaranjado. Ahora, siguiendo con eso, tenemos otra prueba específica, que es la reacción de Sullivanov. Esta es solamente para identificar a los grupos cetónicos o cetosa. En este caso, ¿dónde encontramos ese grupo funcional? En la fructosa, por ejemplo. Este fundamento se basa en una prueba específica para este grupo, conformado por ácido clorhídrico y resorcinol. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este ácido, al ser un ácido fuerte, va a deshidratar a la fructosa. Y el resorcinol lo va a condensar con ayuda del calentamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que se forme un compuesto denominado furfural, que pasa a ser un precipitado de color rojo vino. Y eso es lo que ustedes tienen que llevar, y nosotros les pedimos aquí que cuando vienen a calentar, específicamente sea entre 2 minutos o 1 minuto inclusive. Porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes este procedimiento lo han hecho con todas las diferentes tipos de muestras, con glucosa, fructosa, sacarosa e inclusive creo que almidón. Ahora, con todas las pruebas que ustedes han hecho, tienen que verificar que específicamente si les apareció el color puede ser entre rosado o rojo intenso o rojo vino. Si les apareció ese color es como una reacción positiva, pero tienen que tener cuidado en el tema de que si lo llevan por el calentamiento mucho más tiempo, puede darle una reacción prácticamente de falso positivo, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Si usted, en algunos casos, por ejemplo, la glucosa da positivo, pero eso, ¿cómo se da? Eso puede ser por una isomerización debido a un calentamiento excesivo. La glucosa, siendo el grupo aldehído, al calentarlo, como no tiene la presencia del grupo cetónico en su estructura, deshidrata la molécula, se calienta en exceso, se va a isomerizar y forma un furfural cetónico. Es como que simulando prácticamente a ese grupo cetónico. Y al simular ese grupo cetónico en su estructura, es lo que le da la aparición del color con la glucosa. Pero eso es cuando ustedes lo llevan por el calentamiento excesivo, cosa que no debería, porque esta reacción de Sullivanov es específica para los grupos cetónicos. ¿Dónde encontramos el grupo cetónico? En la fructosa, que es un monosacárido, e inclusive en los disacáridos que la conforman. En este caso puede ser la sacarosa, porque la sacarosa es la unión, como les he dicho, de una glucosa y una fructosa. Tiene en su estructura al grupo cetónico. Por eso es que tal vez ustedes vieron la prueba como positivo con Sullivanov. Siguiendo con lo que sigue, vamos a ver la investigación de los azúcares no reductores. Anteriormente vimos a los azúcares que tienen la característica de reducir. Ahora vamos a ver a los que no reductores. Utilizamos como muestra a la sacarosa. La sacarosa es la unión de la glucosa y fructosa mediante alfa 1,2. ¿Qué es lo que ustedes realizan? Van a agregar en su tubo de ensayo la muestra entre 5 ml. Le agregan un medio ácido, que es el ácido clorhídrico, y lo llevan a agitar y lo calientan. ¿Esto qué es lo que ocurre? Prácticamente incorpora una molécula de agua y se rompen los enlaces de su estructura de los monosacáridos que lo forman, la glucosa y la fructosa. La prueba para verificar esta hidrólisis, o sea, prácticamente hay una separación de las moléculas. En este caso, si la unión de la sacarosa, que es glucosa y fructosa, lo llevamos por una hidrólisis, en este caso medio ácido,
por el ácido clorhídrico, vamos a descomponer a la molécula, separando a la glucosa y a la fructosa, que estén las moléculas solitas, ya no que estén unidas. ¿Y cómo verificamos que esa descomposición de la molécula fue correcta o esa hidrólisis se dio? Lo verificamos con el reactivo de Benedict. ¿Por qué? Porque con el reactivo de Benedict, como les he dicho anteriormente, el reactivo de Benedict es para identificar a los azúcares reductores. Entonces, si la sacarosa la hidrolizamos correctamente, vamos a tener a las moléculas que la conforman separadas, glucosa y fructosa. Y si tenemos a las moléculas separadas y no tienen unión de ninguna otra molécula, el reactivo de Benedict nos tuviera que dar como positivo cuando la agreguemos. Y eso es lo que ustedes prácticamente vieron. Lo llevan al calentamiento, lo dejan enfriar y observan. Tienen la parte donde ustedes miden el pH, sacando un vidrio reloj, sacan una gota con su pipeta y le colocan ahí y le agregan y verifiquen el pH. Ustedes saben que al llevarlo con el ácido clorhídrico, nuestro medio se va a acidificar. Entonces, le agregan bicarbonato para neutralizar el medio. Luego que neutralizan el medio, lo dejan enfriar y realizan la prueba de Benedict para verificar la hidrólisis. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Luego de medir el pH, hacen la prueba de Benedict. Lo llevan a calentamiento, como es el procedimiento para realizar la prueba de Benedict, y observan los resultados. Hay tres posibles resultados que ustedes pueden ver. Una hidrólisis completa, una hidrólisis parcial o no hubo hidrólisis. Si tenemos una hidrólisis completa, entonces nos va a dar una reacción como positivo con el Benedict. Y si nos da una reacción positiva con el Benedict, vamos a ver el color rojo ladrillo o rojo anaranjado. Quiere decir que específicamente estamos identificando a estos azúcares reductores, que es prácticamente la glucosa o la fructosa, que la tenemos separada mediante la sacarosa por la hidrólisis en medio ácido que nosotros hicimos. Si es una hidrólisis parcial, lo vamos a ver en una tonalidad entre verde o amarillo. Pero ¿cómo se da esa hidrólisis parcial? Quiere decir que no se descompuso o no se hidrolizó por completo lo que es la molécula de la sacarosa. Solamente cierta cantidad, por así decirlo. Por eso es que vemos la aparición del color verde o inclusive amarillo. Y si en cambio nosotros realizamos la prueba de Benedict, como dice el procedimiento, y lo observamos el color de color celeste o azul, quiere decir que es una reacción negativa. No hubo hidrólisis. ¿Por qué? Porque prácticamente ustedes se dan cuenta que el reactivo de Benedict conforma el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es más o menos un color de celeste azul, o sea, da el mismo color que ustedes ven en la parte de acá donde dice reacción como prueba de no hubo hidrólisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente ustedes al hacer el procedimiento, la molécula de la sacarosa no rompió todos sus enlaces, el cual sigue unida la glucosa con la fructosa mediante los enlaces alfa 1,2. Entonces, si utilizamos Benedict no va a reaccionar porque no identifica sacarosa, identifica a las moléculas que están con su carbono numérico libre. Por eso no les apareció el color. Y esos son los tres posibles resultados que ustedes verifican al hacer esta investigación de azúcares no reductores mediante la sacarosa. Siguiendo con eso, seguimos a la última parte de los hidratos de carbono, que son los polisacáridos. Ahora, ¿qué entiende uno por polisacáridos? Prácticamente, estos son polímeros de unidades mediante enlaces glucosídicos de 10 o más monosacáridos. Tienen un peso molecular elevado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Hacemos la prueba del Lugol, identificamos a los polisacáridos. En este caso, un polisacárido que nosotros utilizamos como medio para el laboratorio es el almidón. El almidón prácticamente es- tiene una estructura en su composición de amilosa y amilopectina. Es prácticamente una estructura lineal o helicoidal y una estructura ramificada, que hay parte de la amilosa, sus enlaces de la unión de alfa 1,4, y la amilopectina tiene también alfa 1,4, pero también tiene alfa 1,6, para que se una o se ramifique esa molécula. Y es una molécula grande o compleja, por así decirlo, el cual la hace el peso molecular elevado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? La prueba del Lugol. El fundamento del Lugol es una solución de yodo molecular en medio de yoduro de potasio. Esta reacciona específicamente con los polisacáridos como el almidón.
específicamente con la estructura de la amilosa que presenta el almidón. ¿Cómo se da esto? El yodo da como consecuencia la formación de cadenas de poliyoduro. Si decimos que una estructura helicoidal, entonces el yodo que tiene el Lugol ingresa a las hélices de esa estructura de la amilosa y al ingresar se produce esa cadena de poliyoduro. Al realizar esas cadenas de poliyoduro es lo que le da la aparición del color como azul violáceo. Si ustedes verifican ese color, entonces van a ver una prueba positiva mediante los polisacáridos, en este caso el almidón. ¿Qué es lo que ustedes también hicieron? Hicieron la reacción del Lugol con un medio básico, en este caso el hidróxido de sodio. Esta es una base fuerte, tiene contacto con el almidón, pero al tener el contacto con el almidón va a hidrolizar al almidón. Y si hablamos de hidrolizar, es que estamos descomponiendo el almidón, entonces estamos rompiendo esos enlaces que tiene el almidón por la base fuerte. Entonces, si rompemos los enlaces de la base, del almidón, perdón, vamos a ver que específicamente ya no tenemos almidón. Entonces, al añadirle el alcohol, no va a reaccionar, no va a haber la aparición del color. Nuestra muestra va a quedar prácticamente como está con el agua, por así decirlo. Una reacción incolora, una reacción negativa, porque hidroliza este hidróxido de sodio al almidón. Por lo tanto, no hay reacción, y eso ustedes nomás lo están verificando. Seguido con eso, hacemos la reacción del lugar, ahora con alcohol o etanol. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este alcohol actúa como un enmascarante, entra a la estructura del almidón e impide que el alcohol ingrese y no produce la aparición del color, da una reacción negativa. Si decimos que la estructura del almidón es helicoidal, que ahí es donde el yodo ingresa a las hélices para producir las cadenas de poliyoduro, y nosotros le agregamos también alcohol, este alcohol actúa como una capa o como una bolsa, por así decirlo, donde el yodo no puede ingresar porque está esa pequeña capa o esa bolsa, como para que me entiendan, donde no puede ingresar a las hélices. Y si no ingresa a las hélices, el yodo queda disperso por todas partes, por el agua, en medio de la solución del almidón, pero no ingresa a las hélices y no se produce el color. Por eso es que ustedes no vieron color con la reacción del igual con etanol. Ahora, ustedes vieron la parte de hidrólisis del almidón. En este caso, es parecido al anterior de la investigación de azúcares no reductores con la sacarosa, pero ahora utilizamos como muestra al almidón. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El almidón es un polisacárido de origen vegetal que está constituido por las estructuras amilosa y amilopectina. Este proceso se basa en la hidrólisis. Prácticamente rompemos los enlaces del almidón mediante una hidrólisis ácida. ¿Y qué es lo que nosotros queremos obtener como producto? Prácticamente las glucosas libres que la conforman. O sea, el almidón son la unión de miles de glucosas unidas entre sí para que conformen a lo que es el almidón. ¿Qué es lo que hacen aquí? Prácticamente la muestra de solución del almidón la agregan en el medio ácido y lo llevan a baño María durante unos 15 minutos. Ahora, van controlando cada tres minutos la prueba del Lugol. En un video reloj con una pipeta, ustedes dejan su tubo de ensayo en el baño María y controlan los 3 minutos. Los primeros 3 minutos sacan una gota y colocan al vidrio reloj. Y a esa gota en el vidrio reloj le colocan una gota de Lugol para verificar la tonalidad del color que le da. Si está empezando la hidrólisis recientemente, los 3 minutos, entonces tienes que darle color porque recién se está efectuando lo que es la hidrólisis. Tienen que pasar y lo hacen así cada 3 minutos hasta llegar a completar los 15 minutos. ¿Qué es lo que ustedes verifiquen al hacer eso en el vidrio reloj con la muestra y la bota de Google? Verifican su degradación del ácido mediante el color que les da. Si el color le da como positivo, al final le puede dar como positivo azul violazo, pero estamos empleando un ácido que lo llevamos a baño María, entonces vamos a romper los enlaces. Al final de los 15 minutos le puede dar hasta un color café, café medio amarillento. ¿Por qué? Porque ese es el color que presenta el Lugol
como en su solución. Luego de los 15 minutos, nuestro tubo de ensayo lo dejamos enfriar y para verificar si hubo o no hubo hidrólisis, empleamos nuevamente la prueba de Benedict y realizan lo mismo. El tubo ya enfriado, le agregan el reactivo de Benedict, lo agitan y lo llevan a calentamiento. Y van a observar los tres posibles resultados. Una hidrólisis completa, como positivo si les da el color de rojo ladrillo o rojo anaranjado. Una hidrólisis parcial si le da un color entre verde y amarillo. O no hubo hidrólisis. Si con el reactivo de Benedict prácticamente la molécula del almidón no rompió sus enlaces para que nos den como producto lo que nosotros queremos, las glucosas libres. No rompió sus enlaces, no se descompuso el almidón, entonces no nos va a dar una reacción como positivo con el Benedict. Y por eso se queda con el color medio celeste o azul, que es prácticamente del mismo reactivo que tiene, que es el cobre. Seguido con eso es lo que ustedes están haciendo. Y aquí entraríamos a lo que son los lípidos. En este caso, chicos, antes que entremos con los lípidos, ¿tienen alguna pregunta? Sí, disculpe, Claro. sobre el anterior, no lo entendí muy bien cómo reacciona cuando se deja Eh, cierto tiempo. ¿Cuál anterior? ¿El de la hidrólisis del almidón o cuál? Sí, la hidrólisis de almidón. En la hidrólisis del almidón, ¿qué parte no entendí? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Lo que Sí. nosotros hacemos aquí no es específicamente una reacción. Nosotros vamos a verificar una degradación para Ujú. descomponer a la molécula del almidón. Y nosotros lo empleamos en un medio ácido. Por eso utilizamos el ácido clorhídrico. Y lo llevamos a baño María, que actúa como un catalizador de la reacción. Y mientras va pasando el tiempo, lo dejamos durante 15 minutos en baño María, para verificar esta degradación que tiene el almidón, hacemos la prueba de Lugol cada 3 minutos. Y ustedes se fijan con el color que les da. ¿Así o cuál era su Au- pregunta? Auxi, disculpe, nosotros hicimos la prueba de a cada 3 minutos y salía evidentemente ya la degradación, pero cuando ya hicimos la prueba de Benedict salió negativo, igual que a todos los mesones le salió negativo, porque no hubo la hidrólisis, o como se dice, ni parcial, solamente no hubo hidrólisis. Ya, prácticamente ahí pueden haber diferentes tipos de interferencia. No solamente es como que colocar lo que está ahí. Una interferencia puede ser, digamos, a la concentración del ácido clorhídrico. Pudiera estar, digamos, diluida la solución, el cual este ácido no está ejerciendo su función. En este caso es como si estuviéramos colocando la solución de almidón y nosotros tenemos el ácido clorhídrico. Pero al estar ya sea diluido este ácido clorhídrico, es como que nosotros estamos empleando la solución de almidón y le agregamos agua. Y le llevamos a baño María, cosa que no está cumpliendo su función de hidrolizar. ¿Por qué? Este ácido clorhídrico es el que le da la función al almidón para que se hidrolice. Porque si queremos hidrolizar el almidón, nosotros lo hacemos ya sea en medio básico o en medio ácido. Si lo hacemos en medio básico, utilizamos el dióxido de sodio. Y si lo hacemos en medio ácido, utilizamos al ácido clorhídrico, como lo estamos viendo aquí para la hidrólisis del almidón. Una interferencia puede ser efectivamente eso, tal vez la que estaba el reactivo del ácido clorhídrico diluida y no estaba ejerciendo la función que necesitaba para romper los enlaces que tiene este almidón. ¿Me entendieron? Claro, al calentarlo el almidón, obviamente todo lo que son sus hélices nos da, como se dice, una hidrólisis, pero cuando se enfría, obviamente se vuelve a hacer las hélices, ¿no? Es por eso que No, no no, nos no, no, damos no, cuenta. no, 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 O, no, o- no. Creo que se están confundiendo con la parte que hicieron del Lugol al calentarlo, no en baño María, y después lo dejaron. Hicieron la prueba del Lugol y lo llevaron al calentamiento, pero se están confundiendo con esta, con la hidrólisis. Porque en la parte de cuando hicieron la prueba del Lugol, solamente la del Lugol, hicieron el procedimiento. Le agregaron la muestra, le agregaron el reactivo y lo agitaron. Pero aquí también llevaron prácticamente
a calentamiento. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte de aquí? Cuando ustedes lo llevan, antes de que lo lleven a calentamiento, les da el color azul violáceo a la reacción como positivo. Y si lo llevan a calentamiento, prácticamente, ¿qué es lo que ocurre? Las hélices de la amilosa que tiene el almidón, no se, prácticamente como es helicoidal, al calentarlo se hace como una estructura lineal. ¿Y qué es lo que necesita el Lugol para que produzca el color con el almidón? Que ingrese ese yodo a la estructura helicoidal. Y ustedes al calentarlo, esa estructura helicoidal se hace lineal, donde el yodo no puede ingresar, no se puede incrustar a la hélice y quedan dispersas. Y por eso es que le da una reacción como que incolora al momento de calentarlo. Pero si ustedes después de un rato, después de calentarlo, eso se enfría a temperatura ambiente, pueden verificar que puede volver a la tonalidad del azul violáceo. ¿Por qué? Porque al momento después de enfriarse su tubo de ensayo, esa estructura lineal vuelve a hacerse helicoidal. Y al hacerse helicoidal, el yodo que estaba esparcido a su alrededor puede ingresar a las hélices, produciendo las cadenas de poliyoduro. Creo que se estaba confundiendo con esa partecita en la parte de la hidrólisis, porque acá no lo llevamos a calentamiento, lo llevamos a baño María, que este baño María actúa como catalizador de la reacción de la hidrólisis mediante el ácido clorhídrico, un medio ácido, para que nos dé como producto glucosas libres. Y si efectivamente nuestro resultado fue correcto y tuvimos glucosas libres en nuestro tubo de ensayo, después de dejarlo enfriar, lo verificamos haciendo la prueba de Benedict. Si tenemos glucosa libre, prácticamente es una muestra que está con su carbono anomérico libre, vamos a ver las hidrólisis que están ahí. Se va a acabar el Zoom, chicos, y vuelven a ingresar al mismo, por favor.